Bueno, David, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? ¿Te vas a presentar a esta gente o qué? Bueno, yo si quieres me presento. Cuéntales un poco sobre ti. Sí, bueno, soy ingeniero informático. Llevo como unos 10 años más o menos trabajando en el tema de sector de ciberseguridad. Y bueno, yo te cuento lo que tú... Lo que yo quiera, ¿no? Lo que tú quieras. He venido a contarte lo que a ti te apetezca. Has venido a que yo me aproveche de ti. Yo siempre dispuesto. Porque hay una parte que creo que compartimos que nos interesa mucho y que da lugar, fuera de aquí de las grabaciones, a temas de conversaciones muy interesantes. Totalmente. Porque nosotros nos conocimos por algo, ¿no? Nos conocimos por algo, Por algo y por alguien. Por algo y por alguien. Ese alguien es compañero tuyo. Y lo por conoces Javi, muy bien. Exactamente. Y pues ese algo es pues algo que realmente después ha sido muy importante en mi vida, que es el poder hacerme una evaluación completa, ¿no? de cómo funciona mi cerebro, vamos a decir. No solamente algo aislado, ¿no? Porque tú me cortas cuando tú quieras. O sea, para mí es un placer escucharte, así que... Porque yo ya venía, pues, yo tiro. Yo venía con un diagnóstico de TDAH, pero había muchas piezas que seguían sin encajar. Y la verdad es que, pues, cuando yo te escuché hablar y vi lo que tú estabas haciendo y cómo trabajas, y dije, bueno, pues esto sí me encaja, esto sí, porque ya no es buscar un diagnóstico de algo puntual o de algo concreto, voy a tener una imagen completa de cómo funciono y por qué funciono como funciono, ¿no? Es decir, algo que te permite entender cómo realmente eres y cómo realmente trabajas, que eso va mucho más allá de un diagnóstico puntual de lo que sea. En mi caso era TDAH, yo creo que podría aplicar a cualquier neurodivergencia. Y la verdad es que, según lo escuché, dije, es el sitio, sin ninguna duda. Me gusta mucho que digas eso del diagnóstico y demás. O sea, de que no es solo un diagnóstico, porque yo soy muy pesada siempre que hago evaluación, y además siempre digo que soy muy pesada, porque es verdad. Porque a mí me gusta ver una especie de fotografía de cerebro para ver cómo funciona en cada tarea, si funciona mejor a nivel auditivo, si es más visual. Y creo que es muy chulo, porque como tú dices, al final sacas una información integrada de todo. Exacto. No es solo, pues, TDAH, altas capacidades, autismo, sino, vale, pero dentro de cómo funciono yo. Exacto. No, y además es decir, porque no solamente es, haces una prueba de TDAH, perfecto, haces una prueba de TA, perfecto, haces un test de inteligencia, perfecto, haces prueba de otras neurodivergencias, perfecto. Pero al final no solamente es los resultados por separado de cada prueba, sino es ese informe completo donde todo está relacionado y donde se explica la interacción que hay entre todas las cosas que se han visto, ¿no? Porque muchas veces hay comportamientos que no se explican por un diagnóstico concreto, sino que se explican por la interacción entre distintos diagnósticos, ¿no? Yo eso es algo que desconocía, y por eso digo que esto ha sido, la verdad es que ha sido algo, ha sido, como se dice, un game changer total en mi vida, porque me ha permitido entender, ver esa imagen completa, ¿no? de cómo funciona mi cerebro, y a todos los niveles. Y la verdad es que te da muchas herramientas. Solamente el hecho de conocer cómo eres y por qué eres como eres, yo creo que ya solamente eso te proporciona muchas herramientas. Después, si sigues trabajando las cosas que tengas que trabajar, pues ya es espectacular. Pero solamente ese informe donde se explica todo y el porqué de todo, yo creo que eso es oro puro para cualquier persona. También entiendo que es porque hay una parte en la que llegas a entenderte y a entender por qué funcionas de determinada manera en diferentes situaciones, por ejemplo. Sí, además, tanto en mi caso, yo supongo que hay mucha gente que seguramente se podrá sentir identificada con esto. Muchas veces la gente que acude a este tipo de cosas es gente que no se encuentra, es decir, es gente que no se entiende, o ve que hay cosas que tienen en su forma de trabajar o de funcionar que son distintas a lo que hay a su alrededor. No lo entiendes, eso es fácil que te genere cierto tipo de inseguridades, etcétera, etcétera.
Entonces, sin unas métricas objetivas y sin alguien que te explique el porqué de las cosas, pues yo creo que es muy fácil caer en ciertas conclusiones erróneas o incluso en otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, como decía, para mí es muy importante, ¿no? El poder entender cómo funciona mi cerebro, porque eso ha explicado muchas cosas que a mí me han ocurrido a lo largo de mi vida, de por qué han ocurrido y cómo han ocurrido. Y en el momento en el que ya sabes esos patrones y tienes ese conocimiento, es mucho más fácil el poder gestionarlo a partir de ese momento. Es decir, en el simple momento en el que ya tienes el informe y tú puedes leerlo y entender, solo eso, como digo, para mí ya fue un cambio radical en mi forma de ver las cosas y entender las cosas, porque le quitas el poder, es decir, a la gente que te puede hacer cierto tipo de comentarios, o le quitas el poder a pensamientos incluso intrusivos que tú puedas tener sobre ti mismo, y dices, no, pero bueno, espera, es que yo tengo aquí un informe donde de manera objetiva se ve que yo tengo esto, me pasa esto ocurre por este motivo, y por lo tanto esto es algo objetivo que está medido, y lo que estoy teniendo, por lo tanto, es un pensamiento intrusivo que no tiene sentido, o lo que me está diciendo esta persona, pues será su opinión, perfecto, pero yo sé que no es así. A mí lo que me gusta cuando hago evaluaciones, sobre todo, y cuando os entrego el resultado, más a decir, es que siento que os quitáis mucha presión, mucho peso encima, de decir, oye, que a lo mejor yo he sido, vamos a decir, el rarito, o he sido el diferente del grupo, de la clase, pero tiene un sentido. A lo mejor yo me juntaba más con adultos y no tanto con niños, pero es porque mi madurez llegó mucho antes. Ya hablando, por ejemplo, de unas altas capacidades, ¿no? No es que no me guste la gente, es que me gusta un tipo o un perfil de persona determinada que me estimula. 100% de acuerdo, y me siento de hecho 100% identificado con lo que estás diciendo. Ese niño rarito que prefería juntarse con adultos, totalmente. Totalmente. Y bueno, pues claro, todo se entiende mucho mejor en el momento en el que tienes esa imagen completa, porque como digo, no solamente, es decir, hay cosas que se pueden explicar por altas capacidades o que se puede explicar por TDAH o lo que sea, pero aquí ya no es solamente eso, es que también se hace un análisis de tu personalidad. Eso, por ejemplo, es un complemento fantástico para todo ese otro tipo de pruebas que se hacen, porque ya no es tengo TDAH, entonces check, sino no. O sea, ¿cómo impacta eso en mi personalidad y en mi forma de ser? Y por qué yo estoy actuando de esta manera en determinados momentos. Porque yo en algún momento me retraigo más, o porque me cuesta más hacer este tipo de cosas o este tipo de interacciones. Es decir, todo eso pues se ve perfectamente reflejado en ese informe que integra todo lo que se hace. Entonces, al final, para mí es importante tanto la parte de neuro, ¿no? De ver un poco cómo esos dominios, cómo va funcionando, como la parte de personalidad, como tú dices, porque da mucha información. Muchas veces para mí es importante porque, por ejemplo, lo comentamos además hace no mucho, hay ciertas pruebas que cuando hay un TDAH se realizan mal, pero también cuando hay a lo mejor un tipo de trauma. Entonces, ciertas pruebas de personalidad, ciertas pruebas más de psicología forense, digamos, cuando las aplico en neuro, me va descartando cositas. Y creo que es muy chulo para vosotros el poder ver oye, que esto me lo explica a lo mejor una sintomatología más emocional por la situación por la que estoy pasando o X situación, y no tanto por un trastorno de neurodesarrollo. Totalmente. O sea, de hecho, yo creo que esos informes, ¿no?, finales que nos das, pues al final ayudan también incluso a aprender sobre ti mismo, a entender. Alguna vez he hecho la broma, oye, ¿me conoces tú a mí mejor que yo mismo? Porque oye, se refleja, ¿no? Y se ve y se explica, y hay un sentido en todo lo que se pone en ese informe, y lo mismo son cosas que ni tú mismo te habías dado cuenta a lo largo de tu vida, porque lo tienes tan como asumido, interiorizado, o es parte de tu día a día que nunca lo has pensado. Oye, pues yo no me había dado cuenta de que era así, pues mira, pues sí. Y a mí me surge siempre una pregunta, porque siempre os digo que me vais a odiar. Yo mando una prueba que es muy larga, que la suelo mandar por correo para que la hagáis tranquilamente en casa. Creo que recuerdas cuál es. Y para ti, ¿cómo fue el proceso de hacer la evaluación? ¿Cómo fue el hacer pruebas? ¿Te lo esperabas así, no?
Bueno, en mi caso en concreto, a mí es que me encantan... Retarme. Me encantan los retos, me encanta además cuanto más presión, me gusta más todavía, me gusta, y si tiene tiempo la prueba mejor todavía, y si tienes funciona así, además lo has podido comprobar. Para mí fue muy divertido, o sea, yo me lo pasé muy bien, es decir, porque al final hay muchos tipos de pruebas. Me gustó mucho que se evaluaran todo tipo no sé cómo llamarlo, de talentos, ¿no? Sí. Es decir, no solamente es, pues oye, pues hago una prueba de lógica y ya, ¿no? Que es algo muy típico. O no solo una parte más de inteligencia, ¿no? De vamos a ver la capacidad intelectual, sino que es todos los dominios, todas las partes, desde lo rápido que hago las actividades, las tareas, como la memoria que tengo. O sea, lo vamos a valorar completamente todo. Exactamente. Y de hecho, te decía antes, aprende sobre ti mismo. Yo recuerdo a modo de anécdota que tú me preguntabas muchas veces, oye, ¿y esto cómo se te da? Yo decía, pues, fatal. Se me da fatal, muy mal. Y después resulta que no salía tan mal, ¿no? No, yo pues, memoria no tengo. Ya, yo ahora siempre digo, pues se supone que tengo buena memoria, pero no sé dónde está. Sigo siendo despistado. Pero bueno, al final son pruebas objetivas. Es decir, yo puedo decir que tengo mala memoria, pero tú haces una prueba que es objetiva, que tiene unas métricas objetivas, que son iguales para todo el mundo y hay una puntuación al final. Entonces, mi memoria de trabajo es la que esa prueba ha indicado y yo puedo después tener el pensamiento o lo que yo considere, pero es algo objetivo. Es lo que te decía antes. Yo creo que eso da mucho poder, ¿no? El tener métricas objetivas es muy poderoso porque ya da igual lo que pienses. Es decir, tú puedes pensar que tienes buena memoria, mala memoria, o fulanito te ha dicho, da igual, tú tienes una prueba de memoria hecha y tienes una puntuación. Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, a mí te da mucho poder. Me hace mucha gracia gente que a lo mejor no se espera la puntuación que saca, ¿no? Y me dice, te has equivocado. Y digo, oye, me estás quitando a mi criterio y cositas, ¿eh? Y me hace mucha gracia, porque me meto mucho con vosotros con esas cosas, porque yo reviso, o sea, yo cuando lo corrijo varias veces, en momentos diferentes, es decir, que no me equivoque yo, ¿no? Y como me sale la misma puntuación, ok, entonces ya sigo avanzando. Pero hay gente que viene, vamos a decir, con tan baja autoestima de personas que han estado durante mucho tiempo diciéndole, eres torpe, no vales, no sirves, es que eres el malo de la clase, que cuando reciben lo contrario de mí, de una prueba en la que dices, oye, que tienes capacidad, y ven que simplemente eran voces que no le correspondían, es como, lo primero que hacen es dudar de mí, de, ay, no, te has tenido que equivocar, tía, no es esto, no. Fue mi primer pensamiento, efectivamente. Mi primer pensamiento fue, yo creo que ahí no has equivocado. Porque quieres contarle a la gente, aparte de TDAH, que salió. Bueno, no, o sea, números que dan nuestra privacidad, pero... sí, salieron unas altas capacidades interesantes y desde luego era algo que yo no esperaba. Es decir, yo podía suponer que iba a salir algo, bueno, pues, pero no me imaginaba que iba a salir lo que realmente salió de ninguna de las maneras y yo realmente pensaba que había un error. De hecho, yo pensaba que había 2 cifras que se habían invertido por error. Y bueno, pues yo entiendo la gente porque al final esas cosas que estabas contando, yo no te voy a decir que he sido un mal estudiante, pero siempre he sido un estudiante que he tenido la suerte de que he ido aprobando, pues eso, lo típico, estudiando. Yo tenía un examen a las 12 de la mañana, pues yo me levantaba a las 7 y me estudiaba a las 7 para llegar al examen justo, y si lo tenía a las 8 me levantaba a las 4. Y yo siempre he ido pues un poco funcionando de esa manera, nunca he sido nunca he sacado grandes notas, no era tampoco hasta el instituto por lo menos, no era tampoco de suspender, porque bueno, pues como el nivel tampoco es tan alto, pues te permite ir jugando de esa manera. Pero claro, yo muchas veces he sentido esas cosas que tú estás diciendo y me han dicho lo típico de ser vago, ¿no? O es que lo típico de los profesores dicen a tus padres, es que si se esforzara, es que si no sé qué. Bueno, pues es claro. chulo porque en tu caso tenemos esa doble excepcionalidad de TDAH con altas capacidades y vemos cómo compensa. De, oye, no he sido un mal estudiante de fracaso escolar absoluto, porque he tenido ahí mis altas capacidades compensándome y he seguido funcionando. Y mucho sufrimiento y mucho esfuerzo, que eso también, yo estoy convencido que muchísima gente lo sufre. Es decir, bueno, no es fácil,
tener, o sea, el simple hecho de tener un deadline y ver que tienes o sea, no eres capaz de ponerte, es un sufrimiento continuo. Estás casi deseando de que llegue el momento para que tú sabes que cuando queden 3 horas te vas a poner. Ya casi estás deseando que llegue ese momento para poner. Entonces al final es un sufrimiento también continuo. Yo, o sea, esto lo he dicho muchas veces a mi gente cercana. Es decir, si yo, el tema del TDAH más altas capacidades, esta doble excepcionalidad, yo creo que si lo sabes desde pequeño y lo trabajas desde pequeño, me parece maravilloso. Es decir, yo creo que es como tener unas capacidades que están fuera de la norma, ¿no? Y eso creo que es algo genial. Si no lo sabes, seguramente te puede llevar a tener pasar por un proceso de sufrimiento que es importante, ¿no? Entonces, yo por eso digo, fue un game changer. En el momento en el que yo entendí, mi vida, literalmente mi vida cambió casi de un día para otro, por ese motivo. De alguna forma, ¿quieres mandar algún mensaje a las personas que te están escuchando, que a lo mejor se puedan sentir identificadas, de qué debe hacer? O no hablo de personas individualmente, sino tanto de como el colectivo, como sociedad. ¿Qué crees que tienen que hacer las instituciones, los colegios? ¿Cómo podemos cambiar esto también? Pues es un tema... Para hablar. Es un tema para hablar, es un tema interesante. Esto da casi para otro programa completo. Yo creo que hay varias cosas. Es decir, por un lado, yo sé que desde que yo estudié, pues ya han pasado también unos años, y también esto es distinto seguramente. Si a mí esto... El instituto estaba hace pues ya unos 18 años más o menos, 18, 20 años. En aquel momento no, eso de la neurodivergencia, el TDAH, incluso el tema de las altas capacidades, eso no estaba de ninguna manera presente. Ahora sé que es algo que está todavía quizás no tanto como debiera, pero ya tampoco, pero ya no es algo, digamos, totalmente desconocido. Es decir, yo sí he visto ahora casos en institutos hacer algunos diagnósticos, hacer pruebas o lo que sea. Eso antes era impensable. Y de sobrediagnósticos, ¿eh? Que ahora estamos pasando al otro extremo. extremo. Ahora estamos seguramente pasando al otro extremo, ¿no? Pero seguramente sería diferente. Pero al final yo creo que lo que falta, en el fondo, es ese intentar entender al alumno, o sea, por qué el alumno, pero esto va, incluso yo diría un poquito más allá del tema del TDAH, es decir, por qué un alumno es como es, ¿no? Pues normalmente las cosas no suelen ser casualidad. Entonces, pues oye, ¿por qué un alumno tú le estás viendo que tiene mucho potencial pero no rinde? No hace falta ni siquiera saber de neurodivergencia, de TDAH, o sea, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No? Intentar entender un poco. Yo sé que los profesores esto lo escuchan profesor y dirá, sí, tengo saturado 30 personas en cada clase y tengo tal, es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que si hiciera ese extra, ¿no? de esfuerzo en personas que se les ve que son pues seguramente diferentes y no se acaba de entender muy bien por qué, seguramente pues muchos estudiantes hubieran salido o se hubiesen formado como personas, digamos, de otra manera. Simplemente a veces preguntarnos el qué ocurre. Exacto. Por si hay un contexto en casa que es complicado, por si el niño pues se está aburriendo en clase porque no logra encontrar esa estimulación, esa creatividad, porque el sistema realmente no está hecho para personas con altas capacidades. Total. Y la idea que hay es, pues si hacemos una adaptación, le ponemos más actividades, más tareas, porque si eres listo es que puedes con todo. Y no funciona así, no funciona así. Entonces, pues creo que es un mensaje que también hay que mandar. Totalmente. Es decir, y esto los profesores influyen también, los profesores influyen muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, el segundo bachillerato, que fue el primer año en el que yo ya no estaba obligado a ir al instituto. O sea, yo podía entrar y salir del instituto cuando yo quería. Pues prácticamente no iba a clases, solo iba pues a las que me gustaban. Iba a matemáticas porque me gustaba matemáticas, iba a filosofía porque me gustaba filosofía, y iba a clases puntuales porque sabía que necesitaba aprender lo que iban a enseñar en esa clase en concreto. Yo creo que, bueno, como digo, esto da para un debate largo. El cómo está diseñado el sistema educativo no ayuda tampoco. Es decir, en mi opinión, esto ya es mi opinión, es decir, que la mía, compartimos. Es decir, yo no veo, entiendo la parte de cultura general que hay que tener. Yo no entiendo que
haya que hacer tantas clases en segundo de bachillerato tecnológico, por decirte un ejemplo, de literatura, de historia, de geografía, de no sé qué. Cuando alguien se mete en el bachillerato tecnológico que sabe, ya sabe, ya sabe hacia dónde va, lleva ya... entras con 17 años, llevas ya por lo tanto 10-12 años estudiando entre secundaria, primaria, etcétera. Has tenido tiempo para tener la cultura general seguramente que necesitas. El 90% de las cosas que aprendes además después no suelen ser cosas que tú suelas recordar después con el tiempo. Entonces el hecho de hacer algo más atractivo para los estudiantes, seguramente algo más pues adaptado, es decir, a las cosas que es del tecnológico, le interesan las ciencias, la gente que entra ahí suele ser de una determinada manera, pues darle cosas, ¿no?, que le gusten más, pues también seguramente, por ejemplo, entonces, ajustarte también a la persona que tengas delante y al alumnado más general, pero acercando un poco más lo que a sus necesidades. Exacto. ¿Vas a volver? Si te pido que vengas otro día a hablar de estas cosas. Yo os lo dije en un podcast anterior. O sea, hay dos formas. Una es que me invites y otra que me y otra es que me ponga con el tupper en la puerta hasta que me dejes entrar. Me va a dar mucha penilla, así que yo te invito, te lo prometo. Genial, pues es bien. Pues muchas gracias, porque creo que es un tema interesante, chulo, del que hay que hablar y que aprovechando que tenemos una persona con tanto conocimiento, con la experiencia, creo que hay que disfrutarte mucho más. Yo, vamos, todo lo que queráis y sobre todo a la gente que esté, yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Esa gente que esté con dudas de, oye, o no se encuentre, o por qué soy así, o por qué no me integro en la sociedad, por decirlo de alguna manera, o por qué decir, esa gente que tenga dudas, que hagan algo de este tipo, es decir, que no busquen, digamos, una pieza del puzzle, sino que intenten montar el puzzle completo, porque realmente es lo que te hace cambiar y lo que te da el poder para poder controlar después el cómo gestionar tu vida de la mejor manera posible. Creo que con esto hay que cerrar porque no puedo superar eso. Bueno, seguro que puedes. Seguro que puedes. No, yo lo siento, pero no. Yo hago informes, pero no. Informes muy buenos, además y muy extensos, donde se explica todo perfectamente. Extensos son. Bueno, pero es parte de la ayuda que necesitamos, sí, exactamente, las personas que venimos con esa situación, o sea que está genial. Muchas gracias por las palabras tan bonitas y también pues por estar aquí. Así que bueno, repetiremos seguramente. Seguro que sí. Muchas gracias.